En la vida diaria nos encontramos con muchas dinámicas, directrices, digamos que reglas. Y cuando esas reglas, directrices las obedecemos, nos ayudan a realizar ciertas actividades con éxito. Pero cuando no las respetamos, cuando no seguimos esas reglas, esas directrices, esas dinámicas, pues muchas veces actuamos de otra forma y al no atender esas directrices, esa dinámica, pues todo se vuelve un caos, cuando no debería ser así. Por ejemplo, cuando nos subimos a un avión, quizá algunos de ustedes han tenido la oportunidad de subirse a un avión, pues en la aerolínea se nos manda que debamos de subirnos por zonas, ¿verdad? Primero le corresponde a la zona 1 subirse, la gente que es considerada very important people, ¿verdad? VIP, y no es porque sean así como superiores, sino porque simplemente pagaron más para poder subirse antes. Después de la zona 1, pues se suben los de la zona 2, y luego los de la zona 3 y 4, y así hasta terminar. Y para bajar del avión sucede exactamente lo mismo, nos piden que lo hagamos en orden y por grupos, en este caso por filas. Pero me ha tocado más de una sola vez que cuando ya todos estamos de pie y listos para salir del avión y hacerlo ordenadamente por filas, pues ahí viene un hombre de atrás, ¿verdad? Esquivando a varios y empujando a otros porque quiere salir primero. Y en lugar de todos estar en paz y tranquilos, tratando de bajar del avión, pues todo se vuelve un caos. Ahí la persona esta ocasiona molestias y quizá reclamos de algunos de los tripulantes que se quieren bajar ahí del avión. Y todo esto sucedió porque este hombre no siguió las reglas, no siguió las directrices, no siguió el diseño que se había establecido para, en este caso, bajar del avión. Esta iglesia, hermanos, como toda iglesia local, es la iglesia no de Pastor Luis, Miguel, Iván, otros, es la iglesia de Jesucristo. Y Él ha establecido en su palabra un diseño para que todos podamos acudir a ese diseño, observar esas reglas y entonces funcionar conforme a lo que Él ha establecido en su palabra para la gloria de su nombre y para la edificación de cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado sin instrucción, es su iglesia y nos ha dejado, digamos, este manual para que nosotros podamos observar cómo es que Él ha diseñado el funcionamiento correcto, adecuado y de bendición para su iglesia. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo esta primera carta principalmente para dos cosas. Primero, lo pueden ver ahí en el capítulo 1, verso 3, le escribe para que tape la boca de falsos maestros que se estaban levantando ahí en Éfeso. Pero segundo, muy importante, para darle instrucciones precisas que debían seguir dentro de la iglesia. Vean ahí el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Vean. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, esto te escribo, para que si tardo, y aquí viene, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, noten, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, una vez más, Pablo le escribe a Timoteo para enseñarle la dinámica, las reglas, las directrices que deben obedecer dentro de la casa de Dios. En otras palabras, de la familia de Dios, de su iglesia, que es la encargada, nada más y nada menos que de sostener la verdad. Nosotros no somos los originadores de la verdad, no somos los creadores de la verdad, pero sí la iglesia, tú y yo somos llamados a sostener la verdad. Somos la columna y baluarte de la verdad. Y Dios ha diseñado, ha establecido directrices, reglas para que nosotros podamos acudir a ellas, cumplirlas y entonces ser fieles ahí, sosteniendo la verdad, siendo columna y baluarte de la verdad. Ahora, aunque esta carta es escrita específicamente a Timoteo, ven ahí capítulo 1, verso 2, el destinatario es Timoteo para enseñarle precisamente esta dinámica en la iglesia. También es cierto que en un sentido esta carta es dirigida a toda la iglesia en Éfeso. Vean cómo termina ahí la parte final de la carta, capítulo 6, verso 21. Capítulo 6, verso 21, la gracia sea contigo.
Y la Biblia de las Américas lo traduce mejor. La gracia sea con ustedes, plural, con toda la iglesia. Entonces, aunque Pablo le escribe a Timoteo, en un sentido también le está escribiendo a toda la iglesia en Éfeso. Y esto es muy importante, hermanos, porque por implicación y aplicación esta carta no solamente es escrita para personas que están en el liderazgo, en el ministerio pastoral, sino para todos y cada uno de nosotros, para tu beneficio espiritual, para tu santificación, para que tú seas esa persona que forma parte de la iglesia como una columna y baluarte de la verdad. Pero demos un vistazo rápido de algunas instrucciones que ya han observado, estudiado en el pasado. Por ejemplo, en el capítulo 2, Pablo exhortó ahí en el verso 1 que se hagan oraciones sin excepción a toda clase de hombres. Incluso ahí mismo se enseña que se debe orar por aquellos que están en eminencia, por los reyes. Y ahí mismo, en el verso 8, capítulo 2, verso 8, vean sus Biblias, alentó a los hombres a orar y no practicar la ira, no estar ahí divididos, estar orando y no orando, practicando la ira. Más adelante, en los versos 9 y 10, estas son instrucciones, una vez más, dinámicas, reglas que deben de seguirse dentro de la iglesia. Versos 9 y 10 de este capítulo 2, a las mujeres, Pablo les anima, al decirle a Pablo, esto enseña, les anima a vivir vidas piadosas y no ostentosas. Además, también les ordena a no enseñar ni ejercer dominio sobre los hombres dentro del contexto de la iglesia local, verso 12. Y una vez más, todo esto, hermanos, es diseño de nuestro Dios Jesucristo para su iglesia. En el capítulo 3, el apóstol ofrece las calificaciones que deben observarse para toda persona que aspira al ministerio pastoral y para toda persona que también aspira a otro ministerio, el ministerio de diáconos. Y ahora en el capítulo 5 continúan las instrucciones. El apóstol Pablo continúa con esta enseñanza, ofreciendo nuevamente el diseño de Dios para su iglesia. En esta mañana, en los versos del 1 al 16, escuchen bien, observaremos la dinámica que debemos seguir en la iglesia cuando corregimos a los hermanos y cuando sustentamos a las viudas. Una vez más, en los versos del 1 al 16 del capítulo 5 vamos a observar la dinámica que debemos observar y cumplir en la iglesia cuando corregimos a otros hermanos y hermanas y cuando sustentamos a las viudas. Esto te va a ayudar a tener la perspectiva correcta de Dios en estas áreas, para gloria de su nombre, para que le glorifiques al estar no solamente entendiendo, conociendo, sabiendo esta gran verdad, sino también poniéndola en práctica. En esta mañana, desde ahí, 1 Timoteo 5, de los versos del 1 al 16, observaremos en 3 secciones, y aquí está el bosquejo, en 3 secciones, la dinámica que Dios nos exige para cumplir en su iglesia cuando corregimos a hermanos y sustentamos a viudas. Número 1, pautas para la corrección a hermanos. Pautas para la corrección a hermanos, versos del 1 al 2. 2, plan para la ayuda a viudas. Plan para la ayuda a viudas, versos del 3 al 8. Y 3, y último, parámetros para el cuidado a viudas. Parámetros para el cuidado a viudas, versos del 9 al 16. Como ya leímos juntos la palabra de Dios, ya no lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a ir leyendo paulatinamente mientras estamos ahí exponiendo esta sección de la Escritura. Pero lo que sí vamos a hacer es orar para pedirle ayuda al Señor mientras estudiamos su palabra. Por favor, inclinen sus rostros. Bendito Padre Celestial, te adoramos. Y gracias porque podemos hacerlo por tu gracia, Señor, por tu misericordia. Porque tú nos has abierto nuestros ojos para observar a nuestro maravilloso, precioso Salvador. Ese que murió y resucitó en lugar de pecadores. Ese que te amó perfectamente y obedeció perfectamente la ley también a favor de pecadores. Señor, porque si podemos venir a ti es por sus méritos. Porque hemos sido justificados para siempre en tu corte celestial. Gracias a que nuestro pecado fue imputado en Él y por eso Él pagó por nuestros pecados en la cruz.
y eso es suficiente para perdonarnos de todo pecado, pero también porque esa vida perfecta, de amor perfecto a ti y obediencia perfecta a ti ha sido imputada a nuestro favor. Y ahora, Señor, podemos adorarte, ser receptores no de tu ira, sino de tu amor incomparable, inquebrantable. Habernos pasado tú, Señor, por gracia, de muerte a vida espiritual, del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo. Gracias, Señor. En esta mañana venimos con humildad, pidiéndote nuevamente que perdones nuestros pecados. Aprovechamos este momento para confesar cualquier pecado no arrepentido, Señor, ni confesado delante de ti. No queremos que haya ningún estorbo para que tu palabra dé fruto en nuestra vida. Por favor, Señor, que tu palabra haga tu obra, Señor, en nuestras vidas, de santificación para los que son tuyos. Y si hay alguien acá que ha estado viniendo estos domingos o nos visita por primera vez, Señor, y no te conoce, no se ha arrepentido de sus pecados, no ha creído en tu evangelio, por favor, hoy sálvale. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, primer punto del sermón. Pautas para la corrección de hermanos. Pautas para la corrección de hermanos. Vean sus Biblias, hermanos. Si no las traen, les animo a traerlas todos los domingos, porque acá venimos a estudiar la palabra de Dios. Vean sus Biblias. Verso 1. Noten ahí cómo comienza. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. El apóstol está continuando con las instrucciones directas y específicas a su amado hijo en la fe, a Timoteo. En el capítulo 4, verso 13, vean ahí, le ordena que se ocupe de 3 cosas. ¿De qué cosas? Lectura, ¿qué más? Exhortación y enseñanza. El apóstol una vez más le ordena, ocúpate de la lectura, exhortación y enseñanza. Luego le manda en el 16, vean, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vean la importancia, hermanos, y la trascendencia de los imperativos, de los mandatos, de las órdenes que Pablo le está dando a Timoteo. Y por implicación general a toda la iglesia. Y ahora añade, instruye, ordena a Timoteo que cuando interactúe con los hermanos para llevar a cabo todas las cosas que le ha estado enseñando desde el capítulo 2, ¿verdad? Respecto a cómo debe de interactuar con los hermanos en la iglesia, debe hacerlo de una manera especial. Debe procurar hacerlo de una forma de acuerdo a la que Dios ha establecido. Y esto, hermanos, también es de mucha trascendencia. Es vital. Vean una vez más el verso 1. No reprendas. Y la idea es, no regañes con dureza al anciano. Cuando tengas necesidad de ir a corregir a un hermano que es maduro, que ya tiene, digamos, canas como algunos podemos tener, no vayas ahí con dureza. No lo regañes así, no seas así, no vayas así de esa manera. Vean el contraste. Sino exhórtale como a qué? Como a padre. Exhórtale como a padre. Y gracias a Dios que la Biblia no nos deja ahí con la duda de, bueno, ¿cómo es que debo de actuar con mi papá? Porque acá a veces vemos en nuestra sociedad mucha rebeldía de los hijos a los padres, ¿verdad? Cuando Pablo está diciendo ahí, exhórtale como a padre, le está tratando de comunicar, o más bien nosotros tratando de entender lo que está comunicando, le está diciendo, acércate a él, ponte a un lado de él y anímale con la Biblia a cambiar, exhórtale, ayúdale con la Biblia a cambiar sus pensamientos, a cambiar sus ideas, su forma de hablar, su forma de pensar, sus acciones pecaminosas. Esa es la idea. No con un palo, ¿verdad? No con un garrote, no a bibliazos. Ve, acércate a él. Ve, acércate a él. Háblale la palabra de Dios. Ayúdale a pensar bíblicamente. Debes exhortarle. Debes hacerlo como tratas a tu propio padre. ¿Cómo? La Biblia nos manda tratar a nuestros padres con honor y respeto. Éxodo 20:12, ahí cuando vemos el decálogo repetido ahí en Deuteronomio 5:16, se nos dice, se nos manda, honra
a tu padre y a tu madre. Así, hermanos, con mucho honor, con mucho cuidado, con mucho respeto, debemos exhortar al anciano. A veces tenemos mucho conocimiento en nuestra cabeza, ¿verdad? Nosotros que nos decimos muy reformados, muy teólogos, muy conocedores de la doctrina, a veces somos, digamos que no tan llenos de gracia y de amor para comunicar la verdad entre nosotros. Y a eso somos llamados, a eso somos llamados. Pero esta provisión, cuando corregimos, no solo aplica, una vez más, y no piense esto nada más que es aplicable para los pastores, ancianos, líderes de la iglesia. Recuerden, estas instrucciones están dirigidas también a toda la iglesia, en uno o en otro grado, en un sentido o en otro, ahí estamos todos, ¿verdad? A eso somos llamados, a edificarnos mutuamente, a hablarnos la palabra en términos de Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo mora en abundancia entre nosotros, enseñándonos, ¿verdad? Enseñándonos entre nosotros. Pero esta provisión, cuando corregimos, no solo aplica cuando lo hacemos con los ancianos, prácticamente abarca a todos los grupos y a todas las edades. Vean lo que se añade en la parte final del verso 1 y en el verso 2. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. En resumen, somos llamados a corregirnos recordando, escuchen bien, somos llamados a corregirnos recordándonos que todos somos familia de Dios, que tenemos un mismo Padre, tenemos una misma fe, un mismo espíritu. Así somos llamados a estimularnos al amor y a las buenas obras, a corregirnos entre nosotros, considerando que somos la misma familia de Dios, donde todos formamos parte y que Dios es nuestro Padre. La Biblia nos dice, vean ahí, que cuando interactuamos con jóvenes para corregirles, no debemos reprenderles con dureza, sino que debemos exhortarles como hermanos. Es decir, cuando lo hacemos ahí, cuando estamos, digamos que animando a jóvenes que quizá vemos que están actuando pecaminosamente, no debemos acercarnos de manera orgullosa, como pensando que nosotros somos superiores a jóvenes, personas más jóvenes que nosotros. No es así. Pablo nos dice, no hagas esto, considéralo como tu hermano. Y la idea es, considéralo como igual, como una persona que es igual a ti, que forma parte de la misma familia. Así ve y acércate con el joven. Así ve y haz esto con él. Y en el caso de las ancianas, repite lo mismo que con los ancianos, ¿verdad? No los regañes con dureza, sino exhórtales como a madre. Nuevamente, una vez más, con honor y respeto. Así ve. Y termina con las jovencitas, vean ahí, diciendo casi lo mismo que con los jóvenes, pero añade algo muy importante al final. Vean el verso 2, a las jovencitas como hermanas, y vean lo que deja al final, como subrayándolo, ¿verdad? Con toda, ¿qué cosa? Con toda pureza. Con toda pureza. Hermanos varones, presten mucha atención aquí, porque cuando lidiamos o aconsejamos a hermanas más jóvenes, debemos cuidarnos de tres cosas. Que escuchen bien, hermanos varones. No las reprendas con dureza. No las reprendas con dureza. 2, no las trates como inferiores o como extrañas de la familia, como si no tuvieran valor, como si tú eres más importante que ellas. 3, muy importante, lo subraya, es como si lo estuviera subrayando Pablo. No las trates con impureza. No lo hagas. Y es obvio, cuando el apóstol Pablo dice con toda pureza, no está apuntando a que cuando vayamos a aconsejar a una hermanita joven, nos lavemos las manos, ¿verdad? O nos bañemos, aunque quizás sí debamos hacerlo, pero no lo hace con esa implicación. Más bien nos ayuda a pensar a que cuando nosotros nos acerquemos con una hermana más joven y le animemos a pensar bíblicamente, lo hagamos de manera pura, apuntando al ámbito sexual. Cuidemos nuestros pensamientos.
Cuidemos nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. Lo hagamos con toda pureza, pensando en el ámbito sexual. Hermanos, debemos cuidarnos a nosotros mismos, como Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Debemos cuidarnos y, muy importante, cuidarlas a ellas, porque es tu hermana, forma parte de la misma familia de Dios, es hija del mismo Padre tuyo. Ten cuidado. Hemos escuchado de tantos casos en las iglesias, incluso de pastores y ancianos, que por no obedecer esto, por no prestar atención a esto, han caído en pecado sexual. Han destruido sus matrimonios y la vida de jovencitas. ¿Por qué? Porque pensaban, no, yo estoy muy fuerte, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? 1 Corintios 10:12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, presten atención acá. Cualquier mujer que no sea tu esposa, una vez más, cualquier mujer que no sea tu esposa es una mujer ajena. En términos de Proverbios 5. Escucha lo que enseña la Biblia ahí en Proverbios 5, versos del 20 al 23. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena? ¿Y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Yahweh, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío, escuchen, sus propias concupiscencias. Por eso es que nosotros debemos cuidarnos. Nosotros debemos cuidarnos en esto. Y estoy haciendo un énfasis porque tristemente en este punto ahí hemos visto que lamentablemente se ha fallado mucho. Una vez más, prenderán al impío sus propias iniquidades, es decir, sus propios apetitos carnales, sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Morirá por falta de corrección y errará, escuchen, por lo inmenso de su locura. Así que, hermanos, en general todos, cuando abordemos ahí a mujeres más jóvenes, hagámoslo con toda pureza. Hay digamos que una idea práctica, y esto no es Biblia, ¿verdad? Pero una idea práctica, simplemente un consejo. Nosotros procuramos digamos que no aconsejar a una joven en privado, ¿verdad? Ni a cualquier mujer en privado, ¿no? Porque queremos cuidarnos y cuidarles. Siempre procuramos hacerlo en público, o incluso invitar a un hermano o una hermana con nosotros, a nuestra esposa quizá, no necesariamente, pero hacerlo con cuidado, porque debemos de atender este consejo. Incluso algunas veces, cuando es necesario, en términos de Tito 2, le hemos dicho a algunas mujeres más grandes que atiendan a esta hermana más joven, claro, bajo nuestra dirección pastoral, ¿verdad? Pero esa es la forma en que Dios ha establecido el diseño para su iglesia, para lidiar los problemas, las situaciones, el pecado, ayudarnos a pensar bíblicamente en su iglesia, en su iglesia. Y si lo hacemos de manera diferente, hermanos, estamos como construyendo un Lego sin el manual, ¿verdad? Los que ahí les gustan los Legos. Y yo creo que a lo mejor si los más grandes, pues a lo mejor nunca hemos construido un Lego, ¿verdad? Pero nuestros hijos sí, ahí hemos estado. Si actuamos diferente en función a esto, es como si estuviéramos nuevamente construyendo un Lego sin atender el manual. Con esto entramos al segundo punto o sección de nuestro sermón, que nos ayuda a observar la dinámica que Dios nos manda en su iglesia cuando corregimos a los hermanos. Ya lo vimos, versos 1 y 2, pero ahora cuando sustentamos a las viudas dentro de la iglesia. Plan para la ayuda a viudas. Plan para la ayuda a viudas. Y obvio, este plan para la ayuda a viudas está enfocado dentro del contexto de la iglesia local. Vean sus Biblias. Verso 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Un breve, pero hermanos, profundo versículo. Honra a las viudas que en verdad lo son. Este verso nos deja ver de manera compactada el interés, cuidado y amor que Dios tiene para con las viudas. Vean una vez más, es un mandato, es una orden a una persona que ha recibido una autoridad delegada por Dios
para pastorear una iglesia local, para que Dios pueda pastorear a sus ovejas por medio de un instrumento pecador, pero para pastorear a estas mujeres. Vean, honra a las viudas que en verdad lo son. Nuestro Dios, hermanos, siempre ha manifestado un cuidado especial para con las mujeres que ya no tienen marido, que han quedado viudas. Veamos algunos pasajes, tomen sus Biblias. Veamos en el Antiguo Pacto, vayan conmigo ahí a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10, versos del 17 al 18. Vean ahí este cuidado de Dios por las viudas que se observa incluso desde el Antiguo Pacto. Vean ahí, Deuteronomio 10, del 17 al 18. Dice la palabra de Dios: porque Yahweh vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Noten, que hace justicia al huérfano y a la viuda. Vean este Dios de dioses, este Rey de reyes, temible, grande, poderoso, digamos que magnífico, está cercano a estos dos grupos vulnerables. ¿A quiénes? Al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Vamos al Salterio ahora, solo para mencionar algunos pasajes. Salmo 68, verso 5. Salmo 68, verso 5 nos dice que Dios es Padre de huérfanos. Impresionante. Él es Padre de huérfanos. Aquellos que han perdido a sus padres en esta tierra, ni te preocupes, porque hay un Padre que está en los cielos, que es tu Padre. Y esa condición jamás cambia si has venido a la fe, a creer en Jesucristo y arrepentirte de tus pecados. Él es Padre de huérfanos y noten, defensor de viudas. Él, nuestro Dios, es quien ampara a las viudas. No están solas. Hay una persona potente que es protector para con ellas, y ese es Dios. Vean una vez más, defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. 146, Salmo 146, verso 9. Noten el carácter de nuestro Dios. Jehová guarda a los extranjeros. Jehová sostiene. Él es el sustentador. ¿De quién? De los desvalidos, de los huérfanos, de las viudas, de los que están, digamos, desamparados. Él es el sustentador. Él es el protector. Él es el que provee lo necesario, tanto físicamente como espiritualmente. Él y solo Él. Así que, hermana, si tú estás en esta condición, puedes confiar en la fidelidad de Dios y en el carácter de Dios, que Él te sostiene. Él te sostiene. Y si Dios en el futuro mata a tu esposo, porque Él es el dador de la vida y el que quita la vida, y te quedas sola, no estarás sola, porque Dios está contigo. Él será tu protector, Él será fiel a su palabra, Él te sostendrá y te sustentará todos los días de tu vida. Pero no solo vemos este cuidado de Dios para con las viudas en el Antiguo Pacto, sino también en el Nuevo Pacto, con la reciente creada iglesia. Ahí en Hechos capítulo 6, vemos que los apóstoles animan a otros hermanos a buscar hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de atender ¿a quién? A las viudas, ¿verdad? Mientras ellos se dedican a la oración y la palabra. Una vez más, vean, hermanos, este es el cuidado de Dios para con huérfanos y viudas. Este es el cuidado de nuestro Dios que tiene para ti si eres una viuda. Incluso Jacobo, el medio hermano de Jesús, nos dice en su carta ahí en Santiago 1:27 que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Regresemos ahí a 1 de Timoteo, porque Pablo le ordena ahí a su hijo amado en el verso 3, honra a las viudas. Es decir, respeta, valora, incluso da ayuda financiera a las mujeres que han quedado sin marido. Esa es la idea. Ese honor implica también ayuda, obvio, espiritual, pero también ayuda financiera. Pero ojo, no todas las que entran en esta situación de quedarse sin marido están aquí en este llamado a la iglesia de honrar a las viudas, porque la frase completa de Pablo es, vean ahí, verso 3, honra a las viudas, vean, que en verdad lo son. Ahora, ¿quién serán estas viudas que en verdad lo son? No se preocupen, lo vamos a ver más adelante en el verso 5. Pero ahora veamos en el verso 4, ¿quiénes son las viudas que no entran dentro de esta ayuda financiera que debe ser ofrecida por la iglesia? Y ojo, acá, esta ayuda financiera de la que está refiriéndose el apóstol Pablo y que más tarde, una vez más, hace referencia al mencionar una lista, la implicación es una ayuda permanente, ¿verdad? De la iglesia hacia ciertas personas, hacia ciertas viudas. Porque todos somos llamados sin excepción a mostrar nuestra fe con las obras, que es una fe genuina, ¿verdad? No es que las obras nos salven, pero las obras manifiestan nuestra fe genuina. Se hace visible si realmente somos creyentes o no. Y ahí se nos manda que si hay alguien, personas que tienen necesidad, una necesidad espiritual, necesidad de vestido, necesidad de comida, y les decimos, bueno, pues vete ahí y tú sáciate, vete en paz. Eso es una fe muerta, es una característica de una persona que está engañada pensando que es salva, pero que realmente nunca ha sido salva. Pero veamos el verso 4 al inicio. ¿Quiénes son las viudas que no entran dentro de esta ayuda permanente que la iglesia debe ofrecer a las viudas? Vean el verso 4, pero, aquí hay un contraste, vean, pero, hay un contraste, digamos una diferenciación entre las mujeres que son viudas. Noten, verso 4 una vez más, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, mandato, orden. Aprendan estos, ¿quiénes? Los hijos y los nietos. Aprendan estos hijos y nietos, primero, a ser piadosos para con su propia familia. Y segundo, vean ahí, a recompensar a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En otras palabras, los hijos y nietos de cada familia, escuchen bien, hijos y nietos, porque todos somos hijos y nietos acá, ¿verdad? Podemos estar aquí en esta situación. Los hijos y nietos de cada familia son los principales responsables ante los ojos de Dios de honrar, valorar, sostener y ayudar económicamente a las viudas de su propia familia. Nosotros, los hijos y nietos, somos los principales responsables ante los ojos de Dios. Si hay alguien en nuestra familia, cercanos, madre, abuela, si queda viuda, nosotros delante de Dios somos los responsables de ayudarles, de procurarles, de protegerles, de estar ahí cuando necesitan ayuda. Claro, dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad? Mientras no afectemos ahí nuestra vida, el contexto de la familia, mientras no dejemos de sostener, cuidar y proteger a nuestra esposa, a nuestros hijos. Pero nosotros, delante de los ojos de Dios, hijos y nietos, somos los responsables principales ante los ojos de Dios de sostener y ayudar a las viudas en nuestras familias. La iglesia, aunque en el verso 3 es llamada a honrar a las viudas, lo vimos, por lo que vemos acá en el 4, no está llamada la iglesia a sostener a todas las viudas. No es así. Una vez más, hijos y nietos, si viven y hay una viuda en su familia, mamá, abuelita, son llamados a sostenerlas, a cuidarlas. Pablo nos dice que deben aprender. Vean ahí, estos primeros aprendan a ser piadosos. Y no es que acá Pablo nos esté como que tratando de comunicar, oye, pues consíguete unos manuales
Ve ahí, busca unos libros que te ayuden a conocer cómo es que debes hacerlo. No, la idea es que aprendan con la práctica. Aprende mientras lo estás haciendo. No te esperes a tener un conocimiento elevado de cómo es que debes de procurar el bienestar de tus viudas en tu familia. No, no es así. Con la práctica debes aprender a actuar piadosamente. Mientras ahora mismo estás siendo respetuoso y responsable con tu familia, debes aprender a recompensar a tus papás. Digamos que devolverles un poquito de lo mucho que ellos te entregaron a ti mientras estabas bajo su protección. A eso eres llamado, a aprender con la práctica mientras estás ahí acudiendo a sus necesidades, a protegerles, a amarles, procurarles por todo lo que hicieron en el pasado. Y hay una motivación. Vean ahí al final del verso 4, porque esto ¿qué? Es bueno y agradable delante de Dios. ¿Quién de aquí quiere desagradar a Dios? ¿Quién de verdad, genuinamente, piensa por un momento, quién genuinamente, conscientemente quiere desagradar a Dios? A ese del que cantamos hace unos momentos, nos salvó, nos rescató. ¿Quién quiere desagradarlo? Yo creo que nadie de nosotros, ¿verdad? Si no hacemos esto, hermanos, desagradamos a Dios. No es algo agradable a Dios y debemos arrepentirnos porque es pecado. Es pecado. Si en tu familia tienes una mamá o una abuela que es viuda, hónrala. Si tú eres hijo o nieto, hónrala, cuídala, susténtala en la medida de tus posibilidades, porque si no lo haces, estás desagradando a Dios. Ayuda a tus padres que tanto te ayudaron, una vez más, en la medida de tus posibilidades, sin descuidar tu casa, esposa, hijos, ayúdalos. Pero vean ahora el verso 5, más, otro contraste. Y acá la Biblia nos dice quiénes son estas viudas en verdad, que hizo referencia ahí en el 3. Noten, verso 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, vean, muy importante, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Esa es la viuda que en verdad es viuda y que puede calificar para ser sostenida por la iglesia. Una mujer que se ha quedado sin marido porque su marido ha muerto y que por una u otra cosa sus hijos o sus nietos no la procuran. Esa mujer, nos dice Pablo, ha quedado verdaderamente desamparada. Y esa mujer es la que califica para poder recibir un sustento de la iglesia. Pero aún así, aunque digamos que está desamparada en términos humanos, realmente, de acuerdo a lo que vemos acá, ella no ha sido desamparada del todo. No está desamparada, desesperada, no está deprimida, no está en crisis porque recuerda o debe recordar el carácter de Dios. Debe recordar cómo es que Dios tiene cuidado de ella. Por eso Pablo dice, señala que esta mujer que ha quedado desamparada en términos humanos, sabe que hay un Dios que le cuida y le protege. Porque vean ahí, espera ¿en quién? En Dios. Espera en Dios. Y ese esperar en Dios denota la idea de confiar en Dios. Su confianza no está en los hombres. Su confianza ni siquiera está en la propia iglesia, está en el Dios de la iglesia. Ella espera en Dios, tiene fe en Dios y eso se ve reflejado porque ella, cuando dice día y noche ora, constantemente lo hace. Su vida está caracterizada por una comunicación constante con Dios. Ese es el carácter de una viuda piadosa. Pero ahora vean el verso 6, otro contraste. Al apóstol Pablo le encantan los contrastes en esta sección. Vean ahí en el verso 6, pero la viuda, ¿verdad? Pero la viuda que se entrega, vean, a los placeres viviendo está muerta. Un impresionante contraste. Por un lado, en el verso 5, se nos dice que la viuda, que en verdad es viuda, digamos, la viuda piadosa que califica para ser sostenida por la iglesia, es aquella que se ha quedado sola, desamparada humanamente, pero que reconoce la autoridad. Aunque ya no está su esposo o su autoridad sobre ella, digamos que sigue reconociendo una autoridad sobre ella y esa autoridad es Dios.
No solamente reconoce y entiende que hay un Dios que le protege y le sustenta, sino también cuando ya no está su esposo, que era su autoridad y él se sometía a su esposo, hay alguien que sigue siendo su Dios, su Padre, ante quien ella se somete. Ella confía en Dios, pero hay otra clase de viuda. Verso 6. Aquella que también se ha quedado sola, que ya no está la autoridad de su esposo sobre ella, pero que no reconoce la autoridad de Dios en su vida. ¿Por qué? Vean el 6. Porque se entrega a ¿qué cosa? A los placeres. No le da cuentas a nada ni a nadie. No toma en cuenta la autoridad de Dios en su vida. Da rienda suelta a los apetitos carnales de su mente, de su corazón. Eso es lo que hace la viuda del verso 6. Provee ella misma para sus apetitos carnales. Esa viuda, nos dice implícitamente Pablo, no la consideres. No la consideres, porque aunque está viva, el diagnóstico divino es que está muerta espiritualmente. Continuemos leyendo versos 7 y 8. Vean ahí. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. En otras palabras, ordena esto a los hijos y los nietos del verso 4. Ordena esto, manda esto a los hijos y los nietos para que nadie les pueda reprochar este pecado visible de no haber honrado a las viudas de su familia, de no haber honrado a sus padres, a sus familias, de no haber visto por ellos. De lo contrario, verso 8, si alguno no provee para los suyos, mayormente los de su casa, dos cosas, vean ahí, muy importante. Uno, ha negado la fe, es un apóstata. Y si eso es duro, vean lo que añade. Es peor que ¿qué? Que un incrédulo. No solamente desde la óptica de Dios, la persona que no provee para los suyos, para los de su casa, no solamente desde la óptica de Dios, ha negado la fe, se ha convertido en un apóstata, sino además es peor que un incrédulo. Hermanos, piensen por un momento, ¿cómo es un incrédulo? Lo sabemos, ¿verdad? Está muerto espiritualmente. Es una persona, por lo que vemos ahí en Romanos 3, que no busca a Dios, que no entiende, que está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2. Esa es una persona incrédula, muerta espiritualmente. Pero también, de acuerdo a lo que vemos en Romanos 2:15, este incrédulo, aunque está muerto espiritualmente, Dios ha escrito su ley ¿en dónde? En sus corazones. Y en cierto sentido, el incrédulo algunas veces tiene ese deseo, esa capacidad, ese aliento para ayudar a sus papás, para proveer para los suyos. Bueno, Dios nos dice, si tú estás aquí escuchando, formas parte de la iglesia y no estás proveyendo, vean, una vez más, si no provees para los tuyos, mayormente para los de tu casa, eres un apóstata y eres un incrédulo, peor que un incrédulo. Y esto es muy triste, hermanos. Esto debe animarnos a examinar nuestros corazones. Pablo dice que los que no proveen para su familia son apóstatas y peores que un incrédulo. Por el contrario, verso 4, vean, aquellos que son piadosos con su familia y recompensan a sus padres, ¿qué cosa? Agradan a Dios, porque esto es bueno delante de Dios. ¿En qué grupo estás? ¿Dónde te encuentras en esta mañana? ¿Cómo ha sido tu vida a lo largo de los años, semanas, meses, días? Hermanos, ¿están trabajando verdaderamente o procurando trabajar para llevar ahí el sustento a casa? ¿Están siendo fieles en el trabajo? Porque si lo haces con el objetivo de glorificar a Dios y sustentar a tu familia, eso agrada a Dios. Hermanos y hermanas, ¿estamos listos para apoyar a nuestros papás? O a veces cuando hay necesidades ahí de ir a procurarlos, a visitarlos, ¡uy, no, qué cansado, ¿verdad? No, que vaya la otra hermana. No, yo ya puse tanto dinero, no, ya, que ponga alguien más, ¿verdad? Yo siempre pongo.
Examinemos nuestro corazón, hermanos. Examinemos nuestras vidas. Consideremos el carácter de nuestro Dios Trino. Veamos cómo es que Él ha obrado en nuestras vidas y que eso nos motive para estar ahí agradándole al sostener a nuestra familia. Hasta acá hemos visto pautas para la corrección, hermanos, plan divino para la ayuda a viudas y finalmente, tercer punto, y acá vamos a ir más rápido, parámetros para el cuidado a viudas. Parámetro para el cuidado a viudas. Vean los parámetros. Verso 9. Sea puesta en la lista. Vean ahí, muy importante. Solo la viuda no menor de 60 años. Que haya sido esposa de un solo marido. Y una vez más, aclaración. Esta lista, esta inclusión en la lista era para que la iglesia ayudara de manera permanente y sostenida a las viudas, ¿verdad? A ciertas viudas. Porque somos llamados, una vez más, cuando vemos a alguien en necesidad, estar prontos y listos para ayudarles, ¿verdad? Sostenerles. Pero vean nuevamente el verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Pablo ordena que registren en una lista, que no sabemos, pues, qué venía ahí en la lista, nombre, dirección, no sabemos, ¿verdad? Pero Pablo ordena que se registre en una lista a la hermana que es viuda y que sea de 60 años para arriba. ¿Por qué 60? Quizá alguno se pregunte. ¿Y no 70, 80? Bueno, ahí necesitamos ver el contexto, la historia, ¿verdad? Lo que pasaba en aquella época. En aquel momento se consideraba que al llegar a los 60, las personas eran, digamos que, consideradas ya ancianas, sin fuerza, y era menos probable que se volvieran a casar. Entonces, por eso creemos que Pablo señala aquí que se incluye a la viuda no menor de 60 años. Y además dice Pablo que haya sido esposa de un solo marido. Vean ahí, esposa de un solo marido. Literalmente desde el original significa mujer de un hombre. Mujer de un hombre. Y esto es más profundo que simplemente decir marido de una, esposa de un esposo. Esposo de una esposa. Porque tú puedes ser esposa de un esposo y ser infiel. Pero Pablo nos dice, como le dijo a los que aspiran al ministerio pastoral y al ministerio de los diáconos, tú debes de ser un hombre de una sola mujer. Tú, si deseas ser considerada en esta lista para ser proveída por la iglesia, debes haber probado con tu vida en el pasado ser una mujer de un solo hombre, de tu esposo, no tener a nadie más. Esa es la idea. Y hermanas, aquí nadie se puede descartar pensando, bueno, pues esto, yo no soy viuda, ¿verdad? Tanta enseñanza, verso tras verso, pues yo no estoy ahí. Pero hemos visto, hay tantas implicaciones, hermanos, para los hijos, nietos, mujeres, hombres. Hay tanto acá, pero no se deben de descartar, porque lo que aquí se describe a continuación, en el verso 9 y en el verso 10, apunta, escucha bien, hermanas, escuchen bien, apunta hoy a la dirección de tu vida. Esta debe ser la dirección de tu vida. Vean una vez más el verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Y aquí está. Que haya sido. ¿Cuándo? En el pasado, ¿verdad? Que haya sido. Pero esto aplica hoy para ti. Que seas esposa de un solo marido. Que esa sea la dirección de tu vida. Que realmente seas una mujer que tiene ojos, corazón, mente, todo tu ser para tu esposo y para nadie más. Y ahí no termina, vean el verso 10. Que tenga testimonio o prueba. ¿De qué cosa? Buenas obras, plural, no es singular. Buenas obras. En otras palabras, que otros afirmen que tu vida se caracteriza por la práctica de buenas obras. No de pecado, sino de obras que agradan a Dios, que glorifican a Dios. Gracias a Dios, Pablo no nos deja la imaginación para pensar cuáles serán esas obras, esas buenas obras. Vean ahí, él ofrece una lista en el verso 10 y comienza diciendo, ¿qué cosa?
si ha criado hijos, es decir, si se ha ocupado de ellos física y espiritualmente, si los ha instruido junto a su esposo en la disciplina y amonestación del Señor, sin exasperarlos ni ahí provocarlos a ira. Esto, aunque debe ser un testimonio probado de una vida pasada, esto, si tú no eres viuda, no pienses que esto no aplica para ti, porque hoy aplica para ti. Y debes de examinar tu corazón. ¿Cómo estoy instruyendo a mis hijos? ¿Realmente estoy cuidando de ellos? ¿Realmente estoy procurando, animando a ellos a leer la palabra de Dios? O ya a veces porque ya estoy tan desesperada, pues ya ahí le aviento el iPad, ¿verdad? O el celular para que ya me dejen un paso, por un momento, por estar tranquila. No, dice Pablo, si ha criado hijos. Y además añade, si ha practicado la hospitalidad. Y cuando dice esto, cuando hace referencia a esta hospitalidad, recuerden que allá en el primer siglo la hospitalidad consistía no solamente de invitar a comer, por ejemplo, como comúnmente lo podemos hacer los domingos, invitar a algunos de la iglesia ahí a comer y pasar un lindo tiempo en casa. No implicaba necesariamente y solamente eso, sino más bien apuntaba a invitar a cristianos totalmente desconocidos, que estaban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Entonces, cuando conocías y sabías que una persona creyente visitaba la ciudad porque tenía un ministerio de evangelización ciudad por ciudad, como sucedía antes comúnmente, entonces tú estás listo para practicar la hospitalidad, para proveerle lo que necesita, alimento, ropa. ¿Qué necesitas? Aquí estoy para servirte. Esa es la hospitalidad a la que hace referencia Pablo. Pregunta, ahora no estamos ahí. No hay tantas personas de ciudad en ciudad, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos practicando la hospitalidad entre nosotros? A veces pensamos, bueno, pues es que no tengo una casa tan grande, no tengo una comida especial para ofrecerles, hermanos. Lo que tengamos para ofrecer a nuestros hermanos, lo que podamos, debemos estar listos para practicar la hospitalidad. A veces no lo hacemos, ¿saben por qué? Si somos honestos, por puro orgullo. Por puro orgullo, porque queremos tener lo mejor, la casa súper limpia, la mejor comida. Nos centramos más en lo que piensen de nosotros al practicar la hospitalidad, que realmente al hacerlo con amor, ¿verdad? Estando dispuestos a servir. No solamente se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, sino también se ha lavado los pies de los santos. Y acá, gracias a Dios, nadie estamos llamados a hacer eso, ¿verdad? Una vez más tenemos que pensar en el primer siglo. Lo que sucedía es que no había calles pavimentadas, no había zapatos cerrados. Entonces las personas que llegaban a las casas pues llegaban todas sucias, empolvadas, enlodadas. Y las personas, los sirvientes de más bajo rango, lo que hacían era lavar los pies, estar dispuestos para rápido lavar los pies de los visitantes. Un servicio humilde. Y acá la implicación para nosotros es, hermanas, ¿estás sirviendo humildemente a otros? Y añade, si ha socorrido a los afligidos, es decir, a los atribulados, si se ha interesado por sus vidas genuinamente, si les ha ayudado realmente en sus necesidades. Y una vez más, la viuda debe ser caracterizada por ser fiel a su esposo, que otros den testimonios que ella ha practicado buenas obras, que afirmen un patrón de vida donde esta mujer ha criado hijos, practicado hospitalidad, ha lavado los pies de otros, ha hecho un servicio humilde y ha socorrido a los necesitados. En pocas palabras, verso 10 al final, ahí lo encierra todo. Si ha practicado toda buena obra. Y pudiéramos añadir ahí la lista de Tito 2, ¿verdad? Y a lo mejor las hermanas ya me dicen, ya no le sigas, ya es mucho. Ya fue mucho. Pero Tito 2 nos dice, si es maestra del bien, si enseña a las más jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, si son prudentes, castas, cuidadosas de su hogar, sujetas a sus maridos. Si es así, entonces, si esa ha sido la dirección de su vida, no perfección, ¿verdad? Pero si esa ha sido la dirección de su vida, entonces ponla en la lista. Ponla en la lista. Y nos preguntamos por qué. Claro, porque ha agradado a Dios, pero también porque durante toda su vida ella ha servido a Jesucristo y a su iglesia. Ella ha dado tanto que ahora cuando la iglesia ve que está en necesidad y necesita ella recibir un soporte, la iglesia da.
y lo da con alegría. Este, hermanas, es el ideal de Dios para tu vida hoy. Porque además te califica para que en un futuro, si es el caso, pueda ser puesta en esta lista dentro de la iglesia local. Porque has demostrado un servicio fiel en la iglesia. Papás, creo que aquí hay muchos papás. Estas características deben ser parte de la enseñanza a tus hijas. Estas características, estos matices de buenas obras deben ser enseñadas a tus hijas. Debes enseñárselas. Ora al Señor pidiendo que esa pintura, ¿verdad?, que hemos visto ahí, sea una realidad, un reflejo en la vida de tus hijas. Anímales a ellas a practicar hoy todo esto para la gloria del Señor y para el servicio de la iglesia. Jóvenes solteros, yo creo que, bueno, aquí veo a muchos jóvenes solteros, ¿verdad? Jóvenes solteros, no busques principalmente la belleza física, aunque es importante. Vemos ahí Cantar de los Cantares 7, ¿verdad? Que puedas encontrar una muchacha que te guste, pero lo más importante es el adorno, la belleza espiritual. Busca a una joven que la dirección de su vida sea esta. No busques allá afuera jovencitas que no aman a Dios, que no conocen a Dios, que no han nacido de nuevo, porque primero estás pecando. Es un pecado. Y segundo, porque eso no es la voluntad de Dios para una mujer. El que, digamos, esté en rebeldía con Él. Él desea la salvación de todos, ¿verdad? Y este es el ideal para cualquier mujer. Busca, jovencito, joven, soltero. Busca una joven así. Y a los jóvenes solteros de mayor edad, ponte un toque de queda. Y no busques la perfección, pero sí la dirección. Aquí dentro de la iglesia. Observa estos matices y busca una hermana. A veces nos creemos tanto, ¿verdad? Y decimos, no, bueno, pues que sea así, así, así. Tranquilo. Obsérvate en un espejo, ¿verdad? Y luego platicamos. Busca y ora por una mujer como esta. Pero vean el 11. Pero viudas más jóvenes, mandato, no admitas. Obvio en la lista, ¿verdad? Viudas más jóvenes, no admitas. Y se nos da la explicación. Porque cuando impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y acá no es de que pierdan la salvación, ¿verdad? No es así, lo sabemos. La salvación es eterna, la justificación es para siempre. Pero la idea es que una persona, una viuda, si tú la pones en la lista, menor de 60 años, probablemente, y esa viuda, al haber sido puesta en la lista, ha sido puesta ahí porque ella se ha comprometido delante de Dios a vivir consagrada para Él. Muy probablemente si lo haces, ella en el futuro será tentada y se volverá a casar. Y no hay ningún problema con que una viuda se vuelva a casar. No es así, siempre y cuando lo haga en el Señor, ¿verdad? Nos dice Pablo. Pero el problema o el pecado es que cuando se casa, lo hace rompiendo sus votos que hizo o que ya había hecho de vivir una vida consagrada delante de Dios. Ese es el pecado. Y ese es el peligro. Por eso Pablo dice, no pongas a una mujer menor de 60 años en la lista. Porque Dios, como Dios amoroso, le va a disciplinar. Habrá consecuencias. Esa es la idea. Pero además, verso 13, se nos ofrecen más razones por la cual no debemos poner en la lista a estas mujeres, viudas. Porque vean, aprenden a ser ociosas andando de casa en casa y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas haciendo lo que no deberían. Qué feo, ¿verdad? Acabamos de pasar una avenida lindísima de matices de buenas obras de las mujeres y luego vemos, oh, híjole, este terreno empedrado con vidrios ahí, todo feo. Pero ese es el peligro si como iglesia
Nos está diciendo Pablo, Dios, el Espíritu, cargando a Pablo para escribir lo que está escribiendo y nos está diciendo, nos está advirtiendo, si tú pones en la lista a una mujer menor de 60 años, que aún tiene fuerzas para trabajar, corres el peligro de que esta mujer, primero, rompa sus votos de consagración ante Dios, pero segundo, está recibiendo, digamos, de manera gratuita y sin hacer nada, pudiendo trabajar el sustento de la iglesia, y entonces por no estar haciendo nada se convierte en una persona chismosa, entremetida, que anda ahí de casa en casa, ociosa. ¿Por qué? Una vez más, porque está recibiendo dinero gratis de la iglesia, teniendo aún la fuerza para hacer mucho. Versos 14 y 15. Vean ahora lo que son llamadas las viudas jóvenes. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen bien su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. En lugar de poner las viudas en la lista a temprana edad, no lo hagas, sino más bien anímales a que se casen. Anímales a que se casen y que se dediquen a su esposo y a sus hijos. De lo contrario, si las pones en la lista, es como si estuviera diciendo, le estás añadiendo ahí leña al fuego de sus deseos pecaminosos. Con esto, hermanos, de paso aprendemos que toda ayuda económica que nosotros o el gobierno podemos dar a una persona que aún puede trabajar, tiene un riesgo muy grande. Los alentamos a la ociosidad. Los animamos a que hagan cosas, o más bien que no hagan cosas piadosas. Tengamos cuidado, hermanos, que el Señor realmente nos ayude a identificar verdaderamente las necesidades, estar listos y prontos para servirles, amarles, proveerles, pero tener cuidado del carácter de la persona. Proveer la ayuda, pero también proveer la ayuda espiritual, ayudarle a pensar bíblicamente a la persona, ¿verdad? Sobre la situación que está pasando. Y finalmente termina esta sesión reforzando lo que ya dijo antes en el verso 4. Vean el 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, mandato que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. De nuevo, los principales responsables para sustentar las viudas es su familia. Y si la familia no puede, entonces la responsabilidad cae sobre la iglesia bajo ciertos parámetros que ya hemos visto. Ese es el diseño de Dios para el cuidado de las viudas. Hoy hemos estudiado, hemos visto, observado esta dinámica, hermanos, que debemos seguir en la iglesia, estas directrices que si no las seguimos, cuando estamos corrigiendo a los hermanos, alentándonos a las buenas obras, si no estamos ahí procurando el bienestar de las viudas, si lo hacemos a nuestra manera, conforme a la tradición, conforme a nuestros pensamientos o lo que fuimos enseñado y no el consejo bíblico, hermanos, así como esta persona estuvo atravesando el avión empujando a todos y ocasionando molestias, así estaremos nosotros distorsionando el diseño de Dios para su iglesia. Oro que esto te ayude a tener la perspectiva correcta de Dios para el diseño de su iglesia en estas áreas, pero sobre todo que recuerden el carácter de Dios, hermanos. Recuerden la persona y obra de Jesucristo. Traigan a su memoria cómo Él obró a tu favor cuando tú no lo merecías. Cómo Él te salvó cuando únicamente merecías su ira, por pura gracia. Cómo Él tuvo cuidado de ti, te alcanzó. Recuerda su carácter, cómo cuando tú necesitabas ser corregido, Él lo hizo de manera amorosa, paciente. Él lo hizo, según Hebreos 12, no con el objetivo de destruirte, sino lo hizo con el objetivo de que tú participaras de su santidad. Esto nos ayuda a lidiar con esta situación de corrección entre los hermanos. Recuerda también que cuando tú necesitabas ser sustentado, principalmente de manera espiritual, pero también en muchas ocasiones, estoy seguro, de manera física, material, Él te sostuvo, Él estuvo ahí. Él te atendió. Él como Dios soberano, aunque no necesita de nada ni de nadie, no necesita esta reunión, no necesita tu servicio, no necesita tu adoración.
Él tiene una relación completa y perfecta. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amor perfecto, relación perfecta. Aun y cuando Él no nos necesita, cuando Él nos vio en necesidad, Él nos atendió. Él fue pronto para ayudarnos. Ruego a Dios que todo este entendimiento y el carácter de Dios te impulse a ver esta sección de la Escritura y a practicarla hoy en tus vidas. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, por la palabra de Cristo. Gracias por la iglesia de Jesucristo, porque nos has dejado con claridad, Señor, directrices, reglas, parámetros en la cual tu iglesia debe funcionar y operar. Señor, por favor, ayúdanos a practicar todo esto en nuestras vidas y que podamos hacerlo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.